El mensaje se titula La dinámica del pecado. ¿Qué es la dinámica de una cosa? Viene a ser la ley del desarrollo, la ley del movimiento. La dinámica de los vientos, por ejemplo, es esa ley natural que determina los vientos que continuamente están soplando en la tierra, norte, sur, este, oeste. Esa es la dinámica de los vientos. La dinámica de las aguas es la ley que rige los ríos. ¿Para dónde corren? Si van a correr hacia el este o hacia el oeste, hacia el norte o hacia el sur. Es la dinámica de las aguas. Y la dinámica de la población es la ley que determina los movimientos de la población en cada ciudad, en cada país. Aquí en Estados Unidos, nosotros los hispanos pertenecemos a esa dinámica de la población. Hispanos y orientales, poco a poco, por leyes socioeconómicas, estamos desalojando a los anglos de los lugares donde ellos viven, y los anglos están yendo a otros lugares. Ese es el fenómeno que observamos aquí, en California, en Texas, en Florida, en Chicago, aún en Nueva York. Poco a poco la dinámica de la población, el movimiento de la población por razones económicas casi siempre, determina los cambios de población. Seguramente que el sur de California se está volviendo hispano y se calcula que hay 700.000 hispanos en el condado de San Diego solamente. Miren, hermanos, qué oportunidad de evangelizar. 7.000 hispanos. 7.000 hispanos que necesitan a Cristo, que necesitan el Evangelio de Cristo para cambiar de vida, para llevar una vida feliz, para llevar una vida limpia, que Dios pueda bendecir. Hay más de 60 pastores, ya lo hemos anunciado, que van a tener 21 días de ayuno y oración en el mes de abril, pidiendo por la población hispana de San Diego, por nosotros mismos, nuestros hijos, nuestros jovencitos que van a las escuelas donde son asediados por gente malvada, vendedores de drogas. 21 días de ayuno y oración para pedir la victoria de Cristo en San Diego y la derrota de Satanás. Hay 700.000 hispanos en San Diego, repito. Tenemos que alcanzarlos con el Evangelio. Así que hay una dinámica para cada cosa. Y aquí tenemos ahora la dinámica del pecado. Vamos a leer en el libro segundo de Samuel, capítulo 12, los versos que van del 1 al 13. Así dice la palabra de Dios. Segundo de Samuel, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había un hombre en una ciudad, dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él la había comprado. No se ve bien de qué. Que él había comprado, cuidado, y que la tenía como una hija. A ver, alguien que pase y lee, porque la luz muy clara a mí me afecta los ojos. A ver, ven Fulgencio acá y lee la lectura, del 1 al 3. ¿Puedo leer de aquí? Sí. Del 12 al 13, del 1 al 13. Segundo Samuel 12, del 1 al 13. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado,
y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de su oveja y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, y que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá de tus mujeres a la vista del Seol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Muchas gracias, Fulgencio. Una historia magnífica en la vida del rey David. Fue cuando tuvo aquel terrible, tremendo traspiés y se apoderó de la mujer de uno de sus militares. Cometió 2 crímenes tremendos el rey David. Mandó matar a Urías, el marido de Betsabé, y se casó con ella, cometiendo doble pecado: asesinar a un hombre y robarle su mujer. Es una historia muy aleccionadora respecto a la dinámica del pecado, cómo actúa el pecado para envolver a una persona y hacerla caer. Pongamos los ojos en el bosquejo entregado para el mensaje de esta mañana. La dinámica viene a ser la ley del movimiento o el desarrollo. La dinámica de la población estudia la manera como la población de una ciudad va cambiando con el tiempo. Ahora veremos la dinámica del pecado en la forma que actuó en el rey David. El diablo usa estas cosas para hacer caer, pecar a cualquiera. Primeramente viene la ocasión de pecado. El diablo siempre nos está presentando ocasiones para violar la ley de Dios, violar los mandamientos y pecar. Por algo se llama en la Biblia Satanás el destructor, y también se le llama el padre de la mentira. En el caso del rey David, la ocasión del pecado fue una mujer hermosa, Betsabé, muy hermosa, que se fue a bañar precisamente debajo del balcón del palacio del rey David. ¡Qué ocasión para pecar! Pero no siempre la ocasión de pecado se convierte en pecado verdadero. Podemos resistir la tentación. Y somos bienaventurados cuando resistimos la tentación.
A José, el hijo de Jacob, se le presentó una oportunidad muy parecida. Cuando José, siendo un jovencito de 17 años, estando en el palacio de Potifar, príncipe de Egipto, la propia mujer de Potifar, otra mujer hermosa, lo solicita a José y le dice: durmamos porque el marido no está en casa. Pero José resistió la tentación y salió huyendo del palacio, diciendo: ¿cómo voy a pecar contra Dios? Pero el rey David no supo vencer la tentación. El diablo le presentó la ocasión, una mujer hermosa que se está bañando a la mirada del rey David, que está en la azotea del palacio. Y David era un hombre como cualquiera de nosotros, propicio a ser tentado, capaz de ser tentado y de pecar. Pero la ocasión de pecado puede no volverse pecado si resistimos nosotros la tentación. Ahora bien, sí, la tentación directamente. El diablo presenta la tentación desde afuera, pero más bien, el diablo presenta la ocasión desde afuera, pero la tentación viene siempre desde adentro. El apóstol Santiago habla en el capítulo 1 de su libro y dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado del diablo o es tentado de Dios, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de sus propios apetitos desordenados y fuera de órbita, como son todos los apetitos humanos. Todos los apetitos humanos son legítimos porque Dios los ha puesto en el ser humano, pero el ser humano tiene que usar su cabeza, su criterio y el temor a Dios para no ceder a todos los deseos de los instintos naturales. El instinto de comer es un instinto natural. Nuestro propio cuerpo de repente empieza a sentir hambre, apetito cuando tiene necesidad de comida, y nosotros podemos satisfacer ese deseo, ese instinto, pero no pasarnos de la medida de la comida. Comer es bueno, pero comer en exceso es malo. También el instinto de poseer dinero, poseer una casa, poseer un auto mejor, unos muebles mejores, es natural y podemos, si nos alcanza el dinero, satisfacerlo. Pero cuando el apetito o el deseo de las cosas materiales se convierte en codicia y avaricia, ya es pecado. Lo mismo pasa con el instinto sexual. Es un instinto natural, está en el hombre, y el instinto sexual brota naturalmente en el hombre y la mujer, sanos, porque es un instinto puesto por Dios en el ser humano para la reproducción de la raza. Y podemos satisfacer el instinto sexual, pero legítimamente, como Dios manda, con la esposa o el esposo que Dios nos ha dado. Y en este caso, la satisfacción del deseo sexual es perfectamente normal y legítima. No hay ninguna ley en toda la Biblia que prohíba la relación amorosa entre marido y mujer. Todo lo contrario, más bien la estimula. Pero cuando el instinto sexual se sale también de líneas, se sale de límites, se convierte en concupiscencia, se convierte en lujuria y lascivia, y entonces sí se traduce en fornicación y en adulterio. Ahí es pecado. El diablo siempre va a estar presentando ocasiones y la tentación viene. La Biblia dice que aún Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque él al hacerse hombre adquirió nuestra naturaleza humana. Pero Jesús resistió la tentación. El apóstol Pablo también fue tentado. Era hombre natural, tenía sus instintos naturales, pero él sabía ayunar cuando era necesario ayunar. Él sabía despojarse de todo su dinero cuando era necesario ayudar a otros. Y él sabía mantener la pureza sexual, la castidad sexual, porque sabía que ceder al instinto sexual desaforadamente es pecado. Pero David no resistió la tentación.
mandó llamar a la mujer y averiguó que era la esposa de Urías. Urías era uno de sus grandes soldados, de esos grandes militares. A la sazón Urías estaba con el general Joab y todo el ejército de David luchando contra un pueblo enemigo. Y David nos manda llamar a Urías. Y le manda luego de vuelta a Urías al ejército con una carta dirigida a Joab, y la carta decía: te pido que pongas a Urías en lo más peligroso de la batalla y que lo desamparen, así lo matan los flecheros del ejército enemigo. Y así ocurrió. Urías fue muerto. Y entonces David vio la ocasión propicia para casarse con la mujer de él. Doble pecado: adulterio primero, asesinato después. Es increíble cómo la misma mano que escribió el Salmo 23 y el Salmo 51 que hemos leído, y el Salmo 91 y tantos otros salmos y cánticos, haya podido escribir esa carta terrible que le mandó por la propia mano de la víctima al rey, al general Joab. Desampara a Urías y déjalo frente a la batalla para que lo mate. Pero es que el hombre es hombre y la carne es carne y las tentaciones son poderosas. Y si uno cede un poquitito a la influencia de Satanás, uno mismo estará pecando. O cometiendo adulterio, o cometiendo fornicación, o robando algo. Hay un refrán que dice: puerta abierta, al santo el ladrón convierte. El diablo presenta las ocasiones y nosotros ponemos la tentación, porque el apóstol Santiago es claro cuando dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es tentado, atraído y cegado. Y después de la tentación viene la comisión del pecado. David pecó realmente con esta mujer. ¿Era toda la culpa de David? En parte era la culpa de David, en parte era la culpa de Batseba también. ¿A qué mujer se le ocurre ir a bañarse desnuda a la vista de soldados y del rey que está mirando desde la azotea del palacio? Hay mujeres que son tentadoras, hay mujeres que son engañadoras, hay mujeres que son pérfidas. Cuando yo era muy chico, mi mamá ya me advertía: cuídate de los ardides de la mujer falsa. Yo no sabía qué era la palabra ardid, después supe que es trampa. Y es cierto, hay mujeres que son tramperas, son tramposas, para embaucar un hombre, para arrastrarlo con ella al pecado. Batseba tiene su buena parte de culpa en la comisión del pecado del rey David. Y claro, una vez que pecaron, quedaron culpables a los ojos de Dios. Pero la dinámica del pecado continúa. Viene la amonestación. Inmediatamente Dios envía a un profeta suyo, a un siervo suyo llamado Natán, para que se apersone al rey David y le enrostre su pecado, le denuncie su pecado, a ver qué es lo que va a pasar. Y viene Natán a David. Natán era amigo de David, era el principal profeta del reino, era el consejero del rey. Y Natán le cuenta un cuento a David. Le dice: mira David, había en una ciudad un hombre que tenía 100 ovejas y tenía muchas vacas. Y había también otro hombre en la misma ciudad que tenía una sola corderita, que él había criado desde chiquitita, que la había cuidado, la había alimentado, la había tenido en su familia y aún la había tenido en su lecho. Y de repente viene un visitante al hombre rico, y el hombre rico, en lugar de sacar una de sus muy numerosas ovejas, va y toma la pobre ovejita de aquel hombre pobre y sacrifica esa oveja. Claro, cuando Natán le hace ese cuento a David, se enciende el sentido de justicia que tenía David. Después de todo, David, a pesar de ser pecador como nosotros, también sabía el bien y el mal, y tenía un sentido de justicia. Se enciende entonces la furia de David
Y dice, vive Jehová que ese hombre es digno de muerte. Y en verdad que tenía razón David. Y ahora viene Natán, que con toda valentía y con toda franqueza y con toda claridad le dice a David en su propia cara, tú eres ese hombre, porque tú mataste a Urías con la mano de los enemigos de tu pueblo y tú te apoderaste de su mujer. Natán le muestra a David cuál es su pecado: adulterio y asesinato y adulterio. Claro, David pudo tener dos reacciones aquí. Él era el rey, era el dueño y señor de todas las personas de su reino. David pudo haber dicho una cosa: ¿y a ti qué te importa lo que yo hago? ¿Quién eres tú para venir a mí, el rey, a decirme que estoy mal? David tenía poder para mandar a Natán a la cárcel y que le cortaran la cabeza ahí mismo. Y ahí estaba David con su corona en la cabeza y estaba Natán con la palabra de Dios en la mano. ¿Cuál de los dos sería más poderoso? ¿El rey David o el profeta de Dios? El profeta de Dios. Natán era un gran hombre, era un hombre valiente para decirle a cada uno cuál es su pecado. Nosotros debiéramos tener a veces esa misma valentía y llamarle al pan pan y al vino vino y decir claramente el pecado de las personas, con amor por supuesto, con tolerancia, pero tenemos que denunciar el pecado y todo predicador tiene que denunciar el pecado. Tiene que decirle a la gente que el pecado es la muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero David tenía una buena condición. Era pecador, era hombre, tenía instintos, estaba embriagado de poder, era el rey victorioso. Todas las mujeres del reino, pensaba David, le pertenecían a él. Todos los hombres del reino también eran sus siervos, sus esclavos. Todo lo que él hizo era porque David creía que tenía derecho a hacerlo. ¿Y cuántos hombres cometen adulterio pensando que tienen derecho a cometer adulterio? Porque son hombres. Es la cultura machista tan popular entre nosotros los hispanos. El hombre puede darse todos los gustos y placeres, la mujer ninguno. Él sí, porque es hombre, la mujer no. Que la mujer se quede en su casa haciendo la comida, limpiando la casa, planchando la ropa. Y él se da la vida que quiere por afuera. Es la mentalidad machista de tantos hombres en el día de hoy. David era así. Pero David tenía además una buena condición. David sabía arrepentirse. Y eso es lo grande, eso es lo precioso. Todos somos pecadores y nadie pasa una vida entera sin pecado. Lo dice el libro del Eclesiastés, capítulo 7, verso 19. Ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga bien y nunca peque. Así que ahí están frente a frente David el pecador, el rey pecador, y Natán el profeta que trae la sentencia para David. Y David se arrepiente. Y David dice, pequé contra Dios. Tenía esa buena virtud David. Cometía pecados, como todo hombre comete pecados, pero cuando le mostraban el pecado, tenía la virtud de arrepentirse y pedir perdón. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, eso es lo que tiene que hacer todo hombre. Una vez cometida la falta y reconocida la falta, lo mejor que podemos hacer es pedirle perdón a Dios. Dios, perdona mi pecado, te confieso mi pecado, te pido perdón. En el nombre de Jesús que murió por mí en la cruz del Calvario. Y Dios perdonará a cualquier hombre pecador, a cualquier mujer pecadora, porque Jesús ya pagó el precio del perdón allá en el Calvario cuando derramó su sangre preciosa. Hay perdón para todo pecador de este mundo, no importa cuántos pecados haya cometido, hay perdón.
Hay perdón porque Jesús compró el perdón con su sangre en la cruz del Calvario. Y Dios no le pide nada a nadie para perdonarlo. No le pide dinero, porque ¿qué le interesa a Dios el dinero? Ni hay dinero en el mundo para comprar la salvación. No le pide al hombre buenas y grandes obras, porque Dios sabe que es casi imposible hacer buenas y grandes obras. No le pide Dios a nadie virtudes, porque Dios mismo sabe que no somos nada más que barro, polvo y ceniza. ¿Qué es lo que pide Dios de cada hombre y cada mujer para perdonarlo? Simplemente que reconozca su pecado, lo confiese y diga, Señor, perdóname. Y cuando uno dice, Señor, perdóname, inmediatamente Dios le concede el perdón. Y qué lindo que es sentirse perdonado. Qué grande que es sentirse perdonado, experimentar el perdón en nuestra vida. Pero para tener perdón de Dios, primeramente tiene que venir el arrepentimiento sincero y profundo del pecado, la confesión de ese pecado, no al oído de ningún sacerdote ni pastor, si quiere hacerlo, hágalo, pero no es necesario. No al oído de ningún hombre que es tan pecador como nosotros. Confesarlo desde el fondo del corazón a Dios y en el nombre de Jesús que murió por los pecadores en la cruz, pedirle perdón. Y Dios nunca, nunca falla en esto. Siempre, siempre, siempre perdona a los pecadores. Es lo que hizo David. Pequé contra Jehová. Y Dios le dijo, Natán le dijo en nombre de Dios, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirá. Si David hubiera mandado matar a Natán enojado, David hubiera caído muerto antes que Natán. Dios mismo lo hubiera matado a David, a pesar de que era un rey, a pesar de que era un hombre ungido de Dios, a pesar de que era un varón de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado siempre es muerte. Pero ante la confesión de pecado de David, Dios le dijo, está bien David, pecaste, cometiste la falta, estás en delito, pero al pedir perdón sincero desde el fondo de tu corazón, yo te perdono. Las mismas palabras que Jesús le dirigió a la mujer adúltera, allí en aquella plaza de la ciudad. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué dulce que es el perdón de Dios. ¿Han experimentado ustedes ya el perdón de Dios? De todos los pecados, presentes, pasados, futuros. Dios es un Dios perdonador. Hay un salmo que dice, empero hay perdón cerca de ti para que seas adorado. Dios perdona. ¿Por qué perdona Dios? ¿Por gusto? No. Dios perdona porque Jesús compró el perdón para todos los pecadores en la cruz del Calvario. Y Dios mismo no puede negar el valor de la sangre de su Hijo. Pensamiento grande, pensamiento profundo, ¿verdad? Simplemente tenemos que arrepentirnos del pecado y pedir perdón y recibir ese perdón en fe. Y al sentirnos perdonados, ya se nos borran las lágrimas, ya se nos alivia la conciencia y podemos levantar los ojos al cielo, levantar nuestra frente ya limpia y decirle al Señor, gracias, Señor. Así que cuando hubo confesión de pecado, vino la remisión del pecado. Natán, como representante de Dios en este momento, le extiende a David el decreto de perdón. También Dios ha perdonado tu pecado, no morirá. Pero esta experiencia de David le trajo consecuencias, y aquí tenemos una ley del pecado también que tenemos que mencionar. Las consecuencias del pecado. Una persona muy pecadora, que ha sido muy borracha, digamos, fornicario, adúltero, puede arrepentirse, puede pedir perdón, puede recibir un perdón gratuito, perfecto y eterno, pero quizás durante mucho tiempo no se verá libre de las consecuencias de su pecado, de su vida pecaminosa. Ya Natán le dijo a David que él le había quitado la mujer a un pobre hombre
y que un prójimo suyo le quitaría a él sus propias mujeres. Y así fue, en una manera terrible, espantosa. Absalón, hijo de David, poco tiempo después, estaría cometiendo fornicación con 12 de las mujeres concubinas de David y también en la azotea del palacio. Dios perdona el pecado, pero no siempre quita las consecuencias del pecado. En este mismo caso de David y de Betsabé, el hijo que nació de esta unión pecaminosa murió. Dios determinó que el chiquillo ese muriera porque era hijo de fornicación, era hijo de adulterio, era hijo de pecado. Claro que como Dios es bueno y siempre consuela y restaña las heridas que él mismo causa, le dio otro hijo de Batseba a David. Este fue Salomón, y Salomón llegó a ser el heredero del reino y el reino de Israel después de David. Pero mis amigos y mis hermanos, comprendamos esta gran verdad. El pecado trae consecuencias que las pagamos muchas veces por toda la vida. Podemos ser perdonados, podemos ser reconciliados con Dios por la fe en Jesucristo. Podemos pasar a ser de ciudadanos de este mundo a ciudadanos del reino de los cielos. Podemos tener ya el pasaporte en regla para volar a la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, cuando nos toque morir. Sin embargo, es posible que suframos las consecuencias de nuestra vida pecaminosa por años y años y años, porque el pecado repercute en la vida en una forma terrible. Si uno tira una piedra al medio de un lago sereno y tranquilo, se producen ondas. Esas ondas, esas olitas, después de la caída de la piedra, se van extendiendo, extendiendo, extendiendo hasta las orillas del lago, y de allá regresan, por ley física, al lugar donde cayó la piedra. Y así es el pecado que cometemos. Cometemos el pecado y enseguida las consecuencias del pecado se van extendiendo, 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 y quizá a la larga vienen otra vez a nosotros y nos castigan por haber pecado. El perdón eterno ya lo tenemos por fe en Cristo, pero no siempre, aunque a veces sí, y muchas veces, pero no siempre las consecuencias de haber pecado son quitadas de nosotros. David tuvo que ver cómo su hijo Absalón cometía adulterio con 12 de las mujeres concubinas de David. Tuvo que ver cómo su hijito tan amado que había tenido con Betsabé se moría en sus propios brazos. Dios perdona el pecado, pero muchas veces no quita las consecuencias. Personas que han sido muy bebedoras, muy borrachas, tienen su organismo ya estropeado, tienen el hígado con cirrosis, tienen la sangre alterada, su mente no trabaja del todo bien. Se convierte, se salva. Es posible que Dios los sane por completo también. Conozco casos de sanidades completas, sanidad del alma, sanidad del cuerpo a la par, pero no siempre ocurre eso. Hay una ley en este mundo que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo mismo le pasó a Jacob. Jacob engañó a su padre para quedarse con la primogenitura y engañó a su hermano Esaú. Y sí, Jacob fue heredero de las mejores bendiciones de Isaac, su hijo, pero él mismo fue engañado muchas veces por sus propios hijos. Pagó las consecuencias de haber pecado. Así le pasó a David. Pidió perdón, fue perdonado, pero pagó las consecuencias, años, años y años. Pero lo que importa es reconocer el pecado, pedir el perdón, recibir el perdón, y luego decirle al Señor, por derecho, podemos hacerlo, somos ya sus hijos. Señor, líbrame de todas las consecuencias malignas de la vida de pecado que he vivido tantos años. Dios perdona, pero no quita muchas veces las consecuencias del pecado. Echemos una mirada una vez más al maravilloso Salmo
51. El Salmo 51 es una joya, no solamente una joya literaria, sino una joya espiritual. Lo hemos leído hace un rato en el servicio, hemos cantado también piedad, oh santo Dios, piedad. Miren ustedes el Salmo 51, algunos versos. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido como puro, como justo en tu palabra y tenido por puro en el juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué significa esta frase, purifícame con hisopo? ¿Qué es un hisopo? Un hisopo es un trozo de algodón puesto en el extremo de una varita. Se usa mucho en la Iglesia Católica cuando el sacerdote moja el hisopo en agua bendita y esparce así sobre la congregación. No significa nada, no trae ningún perdón ni salvación. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, también para purificar y santificar una cosa, se sacrificaba un cordero, se vertía su sangre, el sacerdote tomaba hisopo de lana, lo mojaba en la sangre y echaba algunas gotas sobre la persona que había que limpiar, que había purificar, y así esa persona quedaba legalmente purificada con el hisopo. Aquí David toma esa ley de Moisés y dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. No quites de mí tu Santo Espíritu y el Espíritu libre me sustente. Qué salmo magnífico el salmo de David. Brotó de una llaga dolorosa de su corazón el pecado de adulterio que cometió con Batseba, el pecado de asesinato que cometió con Urías. Pero David se arrepintió. Y porque se arrepintió, David siguió viviendo y todavía fue llamado en la Biblia un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué era David, siendo tan pecador, un hombre conforme al corazón de Dios? Porque sabía arrepentirse y sabía pedir perdón. ¿Quiere usted vivir una vida conforme al corazón de Dios Todopoderoso, el Salvador? Arrepiéntase de su pecado, reciba a Jesucristo como Señor y Salvador ahora mismo. Y usted también será limpiado con el hisopo de la sangre de Jesús vertida 2000 años atrás, y usted saldrá de este recinto transformado en una nueva persona, en una nueva criatura. Entró aquí quizá pecador y sale de aquí como hijo de Dios, perdonado, limpiado, justificado, salvado. Maravilla del Evangelio de Jesús. ¿Cómo conoció el rey David? Del perdón de Dios. Por eso luego, como era poeta también, escribió este salmo maravilloso. Leamos este salmo toda esta semana. Meditemos en sus palabras y vamos a ver cómo el Salmo 51 nos muestra lo profundo de nuestro propio pecado y lo profundo y grande y alto del perdón de Jesucristo para nosotros. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué pedido es el que podemos hacer para ser cambiados de pecadores perdidos a hijos de Dios salvados que van caminando rumbo a la eternidad feliz con Cristo?
Esta es la dinámica del pecado. La ocasión de pecar, la tentación a pecar que viene de adentro, la comisión del pecado que lamentablemente realizamos muchas veces. Realizamos el pecado, cometemos el acto pecaminoso. No solamente somos tentados, cometemos físicamente el pecado. Pero luego va a venir la amonestación. Nos van a decir que somos pecadores. Y luego viene la confesión del pecado. Hay que confesar el pecado. Hay que decir, soy pecador, hice mal, estuve mal. Y tras de eso, el perdón. La dulzura del perdón. La maravilla de ser perdonado. Y saldremos de esta experiencia como salió David, mansos y humildes, delante del todopoderoso Señor, que aborrece el pecado, pero salva al pecador arrepentido y lo convierte en su hijo. Vamos a finalizar haciendo una oración, y si hay alguna persona en la audiencia que quiere recibir a Cristo en este momento como su Señor y como Salvador, levante su mano. ¿Habrá alguien en la audiencia? Si no lo ha hecho antes, levante su mano, vamos a orar. Dios bendiga. Dios lo bendiga. Vamos a orar. Ahora, querido Padre, ¿qué pediremos? Lo mismo que pidió el rey David. Ten piedad de mí, oh Dios. Por la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones. Purifícame con el hisopo de la sangre de Cristo y seré limpio. Lávame, Señor, y seré yo más blanco que la nieve delante de tus ojos. No quites de mí el Santo Espíritu, sino que el Santo Espíritu me guíe de aquí en adelante. Gracias, Señor. Gracias, porque siendo aún nosotros pecadores, Jesucristo murió por nosotros y compró para nosotros un perdón gratuito, perfecto y eterno, porque nos amó y nos amó hasta el fin. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús pedimos todas estas misericordias y te las agradecemos.